Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. La corrupción en Venezuela hoy está en todos los niveles del poder, desde la más elevada instancia burocrática hasta en la calle, representada en funcionarios públicos que cobran sobornos o por cosas tan simples como una multa de tránsito. Transparencia Internacional ubicó a Venezuela precisamente en el tercer lugar de los países con mayor percepción de corrupción pública en todo el mundo. Transparencia Internacional sitúa a Venezuela como el tercer país más corrupto del mundo, según su índice de percepción de la corrupción pública, siendo superado solo por Sudán del Sur y Somalia. Y es que según distintos estudios de esta organización, la corrupción hoy está institucionalizada en el país. Para el 2024, Transparencia Venezuela registraba al menos 416 casos de corrupción denunciados públicamente. El más reciente de ellos es la trama PDVSA Cripto, que dejó al menos 50 detenciones, entre las que cuentan un ministro, diputados a la Asamblea Nacional, directores de organismos públicos nacionales como PDVSA y Sunacrip, renombrados empresarios del sector privado y mujeres de la mafia. Una trama hecha pública por el fiscal general Tarek William Saab y que según sus propias investigaciones podría superar los 20.000 millones de dólares de desfalco a la nación. Amigos, podemos observar, ¿no?, lo que sucede en este gobierno, en este régimen actual que está sucediendo de Venezuela. Pues ya vemos cómo es que las cifras hablan solo de lo que está, las cifras hablan solas de lo que está sucediendo en el país. Vemos que la corrupción, y ya no es algo que simplemente lo diga yo, una persona que está en internet, ¿no? Es algo que estadísticamente está siendo demostrado, que los actos de corrupción están muy elevados y solamente están siendo superados por países de Sudán del Sur y Somalia, que son países que se conocen, ¿no? Son bastante, que han caído bastante en ese tema de la corrupción. Ahora Venezuela está en un peligro muy fuerte. Esperemos poder recibir apoyo internacional. Me refiero al apoyo internacional para derrocar a Maduro, ¿no?, que es la fuente de toda esta corrupción. Recordemos que incluso es el líder del grupo criminal, del crimen organizado, el grupo criminal, ¿no?, que todos conocemos, que lo estamos escuchando por todos lados y que lo usan como excusa para deportar a venezolanos de Estados Unidos, ¿no?, que es el Tren de Aragua. Continuemos escuchando esta información. Sumado esto a connotados casos como la trama de importación de alimentos Pedeval, la asignación de divisas a través de Cadivi, contratos inconclusos con la brasilera Odebrecht o también la trama del sistema eléctrico con la empresa Derwick, casos ocurridos durante los últimos 20 años. Otra investigación de Transparencia Venezuela revela que hay al menos 246 obras públicas que están inconclusas o nunca hechas. Puentes, metros, trenes, plantas termoeléctricas, escuelas, hospitales, entre otros elementos de interés público nacional. Para estas obras habría sido dispuesto un presupuesto de 316.000 millones de dólares. Pero la realidad es que hay todo un sistema, de alguna manera, que está montado sobre corrupción y que de alguna forma hace que la corrupción se convierta en parte normal de la vida del día a día. Si bien ha habido casos muy escandalosos de corrupción con consecuencias, la realidad es que el 99% de los casos pasan por debajo de la mesa. La impunidad también ha llevado a que sea una actividad común en varios estratos del poder. Si tú ves que en un liderazgo de un país la corrupción se hace con desproporción, se hace además de manera desfachatada, entonces aguas abajo se siente la capacidad de tener la impunidad porque allá se ejerce de esa manera y no hay castigo. Pero la corrupción no solamente se mueve en oficinas y entre grupos de poder. En Venezuela la corrupción está en la calle. Es un tema de valores ciudadanos. Yo creo que sería social, de concientizar a la gente de ambas partes. Y es que son muchos quienes tienen alguna historia. Entre las más comunes está el denominado matraqueo de los funcionarios policiales. Algunos policías recurren a la ilegalidad al exigir dinero para no colocar una multa o detener a una persona por algún delito. Eso es algo que vemos muy común, ¿no? Es cierto que existe, incluso podríamos decir que hay tal nivel de corrupción que los policías incluso buscan 100 razones para poder realizar esto, a lo que
le suelen decir las coimas, ¿no? O también los sobornos. Pues son cosas que suceden realmente muy seguido. Incluso los policías te buscan sin razón, ¿no? Porque es como si tuvieran que pagar una cuota. Nadie sabe qué sucede ahí dentro. Que tienen que, no sé, cubrir gastos o algo, pero es algo realmente impactante lo que sucede de parte de los oficiales, ¿no? Personas que deberían estar ahí al deber y que deberían procurar el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, los vemos abusando del poder y pidiendo coimas, ¿no? Cuando podrían estar, pues, haciendo su trabajo de una manera correcta. Sí, ya cuando te paran y no tienes la licencia, ¿no? Y tú le das $10, bueno, ya te quita la multa, pues. Me lo dijeron directamente, ¿tienes algo para el fresco? Así tal cual. También hay casos en los que aparecen los denominados gestores. Esta es una modalidad en la que para realizar un trámite en algún organismo público, algún funcionario o un tercero con influencias cobra una tarifa extra al costo del trámite para agilizar el proceso. O sea, hay personas, esta persona se encarga de esto, aquella persona se encarga de esto, te cobran tanto, moneda extranjera. Pero explican analistas que en muchos casos la corrupción es un mecanismo de control del régimen para permitir que algunos se enriquezcan o para controlar a los que cometen ese delito. A veces el mismo gobierno promueve la corrupción como un mecanismo para complementar los salarios que no paga, o para ganar la lealtad o para asegurarse la lealtad de quienes se corrompen. Pero también señalan que es muy difícil desde la ciudadanía solucionar la corrupción. Es un flagelo que debe ser atacado desde el poder, desde las instituciones, pero unas instituciones depuradas, limpias y transparentes. Para nadie es un secreto que la comunidad venezolana que hace vida aquí en el Doral o Doralzuela, como cariñosamente también se le conoce, no solamente aporta con su granito de arena, con su trabajo en el sector empresarial, en su día a día al crecimiento de esta sociedad, sino que también tiene que ver con nuestra identidad y todo lo que ha tenido como consecuencia estas restricciones en materia migratoria, como la revocación de la extensión del TPS, ha generado diferentes reacciones. Vamos a conocer cuál ha sido la reacción y la posición en particular de la ciudad de Doral a través de su concejal Rafael Piñeiro. Buenos días, Mario, y siempre un placer compartir contigo y toda tu audiencia. El placer es nuestro. Quisiera que nos hablaras acerca de las reacciones que esta decisión ha tenido y sobre todo cuál es la propuesta que ustedes están haciendo en este sentido para lograr un estatus migratorio regular para la comunidad venezolana que se ve afectado en este sentido. Sí, bueno, sin duda alguna, primero siempre me gusta que estemos conscientes de que lo que estamos viviendo como comunidad, sobre todo acá en la ciudad del Doral, que como sabes es la ciudad donde más venezolanos residen en los Estados Unidos, es a consecuencia de una mala política migratoria de la administración Biden, lo que nos condujo a nosotros, sí, en su momento como comunidad, a tener un estatus temporal como es el TPS, pero realmente esa nunca fue la opción o la mejor opción que verdaderamente debe tener nuestra comunidad acá en los Estados Unidos, debido a que todavía estamos sufriendo las consecuencias de un régimen, a que no se respetan los derechos humanos en Venezuela, a que estamos peor que hace un año como condiciones, ¿no? Políticas, sociales, económicas. Entonces, basado en esas razones, tenemos que trabajar unidos para poder conseguir que se lleve esto a una condición de estatus permanente para el venezolano de bien, porque hay que aclarar que obviamente cada vez que se refieren al tema del Tren de Aragua, yo digo, bueno, nosotros no somos Tren de Aragua. Tú no eres Tren de Aragua, yo no soy Tren de Aragua. Entonces, que es el 99% del venezolano que está acá, que es un venezolano profesional, trabajador, luchador, que ya abrió su negocio, que lleva a sus niños al colegio a esta hora en la mañana, que trabaja, que aporta, que paga impuestos. Esa es la mayoría del venezolano que está acá, no solamente en el Doral, pero en todos los Estados Unidos. Entonces es cómo podemos trabajar junto con nuestros congresistas federales y que ellos obviamente le lleven la palabra y trabajen junto con la administración Trump para que se pueda llevar y lograr un estatus permanente de alguna manera u otra para ese venezolano de bien que sí tiene un TPS, está legalmente acá en los Estados Unidos, pero ¿a dónde lo vamos a mandar después de abril? ¿A dónde lo vamos a mandar después de septiembre? A un régimen que, como te digo, no hay ninguna diferencia entre Cuba y Venezuela cuando hablamos a nivel político. Así que pienso que
hay algo que se está haciendo, gestionando a nivel federal, pero es importante que cada uno de nosotros ponga de su parte. Aquí no estamos hablando de confrontación con la administración Trump, no estamos hablando de exigencia, porque tampoco estamos en la posición de exigir, es simplemente que la administración se dé cuenta de que el venezolano, que es la mayoría de bien que está acá, merece por las condiciones que todavía tiene Venezuela y que no hemos terminado de sacar la causa del problema, que es Nicolás Maduro, que obviamente se le permita permanecer acá en los Estados Unidos. Ustedes... Es cierto lo que menciona, ¿no? No todos los venezolanos pertenecen al crimen organizado, lo hemos mencionado varias veces aquí en el canal, al igual que no todos los musulmanes son terroristas, ¿no? Pero sin embargo es algo trágico que existan estos estigmas sociales en los cuales por un pequeño grupo se les castiga a toda la población. Es algo realmente, pues, triste, sobre todo para el lado que está, no me refiero al lado que está recibiendo el abuso, es obviamente una víctima y es sinceramente triste, pero es más triste todavía para el otro lado que no toma conciencia al respecto, no tiene un grano de empatía por el prójimo, ¿no? Es algo que pues nos puede no gustar, pero lamentablemente es lo que sucede, ¿no? Algo realmente tristísimo lo que vemos hoy en día. Y tiene razón, ¿no? Los venezolanos que están en Estados Unidos, el 99% ha llegado a trabajar. Esas personas no han llegado de la nada, no han llegado pues atravesando el mar en una balsa. Estas personas han llegado a Estados Unidos con dinero, con esfuerzo. Son muchos kilómetros los que han tenido que pasar, han sido años que han pasado por diversos países para llegar hasta ahí y querer mejorar su calidad de vida. Y sin embargo el Estado los está tratando de criminales. Eso es lo que preocupa realmente. Ser tratados como criminales cuando lo único que querían era llegar a laborar, ¿no? A trabajar, mejorar su condición, a no tener que estar preocupado por un régimen criminal que los está persiguiendo a sus propios ciudadanos. Eso es lo que realmente preocupa. En la ciudad han destacado dos puntos importantes. Primero, diferenciarnos que no todos los venezolanos que están aquí en Estados Unidos formamos parte de la banda criminal El Tren de Aragua, y eso pues es muy loable de tu parte y también de la alcaldesa de Doral. Y segundo, la necesidad de que los venezolanos de bien, como bien señalas, puedan tener un estatus que les permita estar de manera regular en este país. ¿Ustedes han emitido algún tipo de resolución desde el Doral para aprobar este tipo de figura migratoria que le brinde al venezolano esa seguridad? Sí, mira, nosotros apoyamos, incluso durante la administración de Biden, nosotros emitimos una resolución donde se apoyaba y se urgía al Congreso de Estados Unidos a considerar la ley de ajuste venezolano, que es muy similar a la ley de ajuste cubano. Entonces, ¿por qué? Y es lo mismo que te digo, yo siempre fui de los que dijo al TPS no es la ruta para el venezolano, o sea, no es la ruta para aquellas personas que están invirtiendo, que están trabajando, que tienen a su familia aquí, que los niños van a ir al colegio, que quieren ir a la universidad luego, porque eso, el TPS no te lleva a una ruta permanente. Sí hemos apoyado anteriormente resoluciones porque el tema de la ley de ajuste está allí, pero hay que seguir trabajándola con los congresistas para que eventualmente se pueda presentar eso en el Congreso. Pero por eso te digo, mientras más nos unamos en esta causa, en este tema, y permitamos de que verdaderamente exista algo que proteja al venezolano de manera permanente en los Estados Unidos, ese debe ser el enfoque. Sé que hay organizaciones que están presentando demandas con el tema del TPS. Está bien, cada quien tiene un rol importante en este trabajo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacerlo es unidos y asegurándonos de que nuestros congresistas, sobre todo a nivel federal, del sur de la Florida, como Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balar, senadores como Rick Scott, que siempre han estado de la causa venezolana, a favor de la causa de Venezuela, nos continúen apoyando y obviamente puedan presentar esto eventualmente en el Congreso de Estados Unidos. Sí, en su momento venezolanos a través de ONGs y sociedad civil en general se unieron
para que fuese aprobado el parol humanitario, el TPS. ¿Crees que bajo esta administración, tomando en cuenta las restricciones que han habido, de alguna manera esta propuesta puede avanzar a nivel del Congreso? Mira, yo pienso dos cosas. Una, estoy seguro con todas estas organizaciones que han empezado van a someter demandas a nivel de corte para detener el proceso de que se elimine el TPS. Tú sabes cómo funciona el proceso legal acá en Estados Unidos. Eso puede tener un resultado que por lo menos aplace este proceso de eliminación del TPS o aplace el tema de deportaciones. Pero, como te digo, la ley de ajuste ha venido teniendo cada vez más apoyo a nivel congresional. Cuando esto, y nombro a Mildred, que es la persona obviamente que ha estado como liderando esta ley de ajuste, cuando ella comenzó, esto comenzó con el apoyo de un solo congresista. Ya cada vez hay más apoyo a nivel congresional, pero obviamente es un proceso que para el Congreso, ahora con la nueva administración, es algo que se necesita el empuje y el liderazgo de nuestros líderes congresionales de acá del sur de la Florida. Pienso que hay más aceptación, basado en lo que te estoy diciendo, de que la mayoría de los americanos y sobre todo a nivel federal, de gobierno federal, saben que el venezolano que está acá está aportando a la nación, sabe que está haciendo lo mejor y lo correcto para permanecer acá en los Estados Unidos. Yo nombro el Doral no solamente porque vivo y represento al Doral como concejal, pero cuando tú hablas del Doral, que hablas de la ciudad de mayor crecimiento en los Estados Unidos en la última década, que hablas que es la ciudad con los impuestos más bajos en el condado de Miami-Dade, la ciudad que más contribuye, la segunda que más contribuye a nivel económico al condado de Miami-Dade. Y todo eso se ha logrado en la última década. Y gracias, en su gran parte, a la comunidad venezolana. Entonces, no puedes categorizar a una comunidad que tienes el mejor ejemplo de lo que es el venezolano en una ciudad como Doral, comparado con lo que se está viendo ahorita a nivel nacional. Así que es el mensaje que le estamos dando a la administración y que obviamente trabajemos unidos para lograr algo que ayude a la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. La bienvenida es para Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Miami, por supuesto. Adelis, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Tremendo baño de agua fría, ¿no? Tremendo cubetazo de agua fría para ustedes. La esperanza que Trump les daba en el primer mandato, muchos dicen no le dio tiempo, regresa y ahora les hace esto. Adelis, ¿no lo veían venir con el discurso que ya daba Donald Trump sobre el tema migratorio antes precisamente de llevarse a cabo la elección, durante toda su campaña? ¿No pensaban que ustedes también podrían ser objeto de lo que hoy están siendo objeto cuando Trump hablaba en términos generales de cualquier migrante que estuviera en este país? ¿Nunca pensaron? ¿Por qué dudaron que a ustedes los fuera a tocar? Bueno, fíjate, esto tiene dos lecturas cuando hablan conmigo. En el plano personal, absolutamente. Yo traté por meses de alertar a nuestra comunidad y obviamente no fue suficiente. Pero me toca hablar por la comunidad porque yo soy la directora de una organización venezolana estadounidense aquí en los Estados Unidos y la respuesta es: yo no entiendo bien porque si él estaba amenazando más que prometiendo durante toda la campaña que nos iba a hacer esto, ¿por qué la comunidad volvió a pensar que el presidente Trump era esta suerte de salvador con una espada que iba a venir a liberar a Venezuela y a salvar a todos los venezolanos? Lamentablemente, ese apoyo absolutamente radical que la comunidad venezolana ha sentido hacia el presidente Trump se deshizo en cuestión de minutos, porque no solo son los que tú mismo nombraste, casi 600,000 venezolanos o un poco más de 600,000 venezolanos que son afectados por esta medida del TPS, sino que esos 600,000 venezolanos a su vez tienen familias, primos. O sea, cuando sumas todos los afectados y los colaterales afectados, somos fácil casi que todo el 1.200.000, el 1.300.000 que podemos estar en este momento en este país. Entonces,
lamentablemente el discurso altisonante de estos hombres que nosotros llamamos caudillos todavía cala muy profundo en nuestra comunidad y creo que estamos pagando las consecuencias de la peor manera posible. Descubrir que finalmente el único interés del presidente Trump y de su administración es cambiar petróleo por vidas venezolanas. Adelis, dicen que se sienten... Bueno, bajo estas palabras la verdad suena un poco duro, ¿no? El hecho de que menciona de cambiar este petróleo por vidas humanas. Hasta ahora lo que se ha demostrado es eso, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el presidente Trump, y no es por defenderlo, lo que hay que tener en cuenta es que el presidente Trump ha tenido ciudadanos estadounidenses en el país venezolano. Entonces no podía tomar estas decisiones a la ligera. Ahora, el caso es que, ¿qué hará el presidente Trump una vez que recupera a sus ciudadanos? Esa es la pregunta real. Y yo espero que apoye la libertad, ¿no? Como él siempre ha mencionado, que apoya la libertad y que estaba en contra de Maduro. No dijo de forma directa en su campaña de que iba a apoyar a Venezuela, pero lo dijo después cuando fue presidente, ¿no? Que iba a apoyar porque varios venezolanos que ya eran ciudadanos norteamericanos, o sea, estadounidenses, habían votado por él. Entonces votaron por él como pidiéndole ayuda. Y él dijo que verá la forma de ayudarlos. Yo creo que puede ser un presidente de palabra por todo lo que ha hecho, ¿no? Ha dicho que iba a empezar a hacer deportaciones de manera inmediata y ese mismo día, a partir del mediodía, empezó a hacer las deportaciones. Entonces yo considero que es un hombre de palabra. Si ha dicho que va a ayudar a los venezolanos de alguna forma, espero que lo haga ciertamente. Y espero que eso no tenga demora. Que bueno, una de las mejores ayudas que pueden ser sería el cortar la extracción del petróleo con la empresa Chevron, ¿no? Que ninguna empresa llegue a Venezuela para que no pueda recibir ese apoyo económico que esa dictadura necesita para poder cortarla de raíz. Espero que pueda suceder algo como eso y que que Maduro se vea acorralado y tras las rejas en algún momento. Traicionados y engañados. Y yo encuentro muy difícil poder sustentar esa sensación. ¿A qué me refiero? Una traición es cuando te prometen algo y hacen lo contrario. Y eso no lo hizo Trump. Trump nunca le prometió nada a los venezolanos durante la campaña. Él habló de sus políticas migratorias y de mano dura. ¿Por qué se sienten traicionados cuando no era el discurso favorecer a los venezolanos, ni mucho menos? ¿Tú te acuerdas cuando Hugo Chávez decía todas las barbaridades y amenazas y todo lo que él decía que iba a hacer y la gente decía, miren lo que hace, no lo que dice? Y salía el señor José Vicente Rangel a traducir todos los discursos de Hugo Chávez para que la gente no entrara en pánico. Bueno, yo creo que y esto es en serio, yo creo que nosotros tenemos una suerte de PTSD, de síndrome postraumático, que hace que a pesar del discurso que ha estado diciendo Trump por meses, las personas creyeran que no, que bueno, que él efectivamente iba a sacar a los supuestos cientos de criminales del Tren de Aragua, pero que jamás iba a meter con los venezolanos que tenían alguna clase de documentos y que en las primeras horas del gobierno él iba a ir a liberar Venezuela y a reconocer que el presidente era el mundo y a ponerlo en Miraflores, a pesar de que, como tú mismo dices, ha sido incapaz tan siquiera de darle la mano para tomarse una foto. Entonces, yo creo que ese deseo, yo creo que ni siquiera fue el discurso, no hubo nada que él dijera que hiciera ver que él nos iba a ayudar, era simplemente ese recuerdo del 2019, ese recuerdo del 2020, que hizo que la gente pensara que de alguna manera era una suerte de salvador, que lamentablemente se ha convertido en nuestro verdugo, no en nuestro salvador. Entonces, nos traicionaron nuestros propios, y hablo nuestros porque somos la comunidad, aunque no me incluyo, pero nos traicionaron nuestros propios deseos, porque realmente el presidente Trump tiene muchísimo tiempo diciendo que no nos quiere aquí.
sin importar lo que esté pasando en Venezuela, en lo absoluto. A ver, Adelis, hiciste un paralelismo muy interesante. Hablabas de Hugo Chávez, ¿no? A ver, te voy a hacer la pregunta y me voy a ir a la pausa. Ahora que están viendo ustedes el actuar de Donald Trump, ¿tú sigues viendo similitudes con lo que fue Hugo Chávez, con ese discurso grandilocuente, nacionalista, y después las acciones que tomaba? ¿Le ves algún parecido? Dímelo después de la pausa, si te parece. Es Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Me acompaña desde Miami, ya me di cuenta. Continúo conversando con Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Me acompaña desde Miami. A ver, Adelis, hiciste un paralelismo, no sé si sin querer o porque lo ves así, pero hablaste de cosas muy interesantes como el caudillismo, ¿no? Caudillo. Hablaste de un síndrome de estrés postraumático, que lo entiendo, siempre lo he compartido, incluso hasta una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Por parte de los venezolanos. Y hablaste precisamente de alguien con esta facilidad de palabra que al momento de actuar pues son otras cosas. Entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿hay una suerte de similitudes o paralelos entre Chávez y Donald Trump? ¿Lo ves tú así como venezolana? Uy, cada día más. Mira, los dos entendieron que la manera de aglutinar poder era polarizar y dividir. Los dos, el difunto Chávez y Trump, tienen un discurso absolutamente populista. Los dos definen a sus adversarios políticos como sus enemigos. Los dos se basan en el mandato popular que obtuvieron. Chávez lo hizo y ahora lo hace Trump, para saltarse los poderes del Estado. En el caso de Trump está básicamente gobernando tipo emperador, vía orden ejecutiva todos los días, desde el primer día que llegó a la presidencia. Los dos utilizan el nacionalismo. Chávez lo utilizó de una manera, Trump lo utiliza para galvanizar a esa base xenófoba y racista, con el foco principal que utilizó durante toda su campaña electoral, que es la inmigración, y especialmente la inmigración venezolana. A los hermanos haitianos también los atacaron de manera terrible, cosa que por cierto desapareció de todas las noticias en lo que terminó la campaña electoral. Entonces hay similitudes. Bueno, está ahora, todos los días amenaza un nuevo medio de comunicación, le está impidiendo la entrada a la Casa Blanca a un periodista de un medio de comunicación, simplemente porque le hizo una pregunta que no le gustaba, o porque la compañía para la que él trabaja decidió llamar al Golfo de México el Golfo de México y no el Golfo de América. Puedo estar aquí 10 minutos describiéndote similitudes. Es que para ser autoritario no se necesita estar en ninguna parte del espectro político. Los autoritarios son autoritarios donde quiera que estén y se parecen en muchísimas cosas y se unen sin importar en qué parte del espectro político estén. Por supuesto que se parecen. Ahora, ya reflexionando sobre esto, ¿qué me dices y me confirmas? ¿No será que tienen una adicción los venezolanos a eso? A caudillos, basado en este síndrome de estrés postraumático, que yo lo ubico en una especie de síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando acabas teniendo sentimientos de una relación por tu secuestrador, ¿verdad? Porque tu vida prácticamente depende de esa persona, y en el colectivo se desarrolla entonces también una especie de atracción hacia figuras como la de Hugo Chávez. ¿No pudiera ser esto también otra forma de percibir el colectivo venezolano a los líderes? Mira, yo más bien... Yo no creo, la verdad, que los venezolanos vean a un líder autoritario y quieran votar por él, ¿no? Claro que Trump está teniendo sus caminos así un poquito torcidos, por así decirlo. Pero yo no creo que los venezolanos estén viendo en ellos una imagen y sientan como un síndrome de Estocolmo. Eso me parece algo irrisorio, la verdad. Es que nos damos cuenta que los venezolanos quieren ser libres. Y la única forma en la que pueden serlo es pidiendo ayuda. No van luchando solos, pueden ponerle pausa.
pero necesitan ayuda externa para poder derrocar al tirano. Solos pueden aguantar y pueden resistir y demostrar a la comunidad internacional de que ellos están ejerciendo su derecho y que quieren cambiar y que quieren deshacerse de esa persona que los está haciendo sufrir tanto. Sin embargo, sabemos que necesita fuerzas. ¿Cuál es el problema? De que Maduro tiene armas, no lo pueden derrocar fácilmente. Y los venezolanos, pues los normales, las personas del día a día, ¿no? Las personas normales, no tienen armas, no pueden enfrentarse a esta dictadura. Entonces tienen que buscar a alguien con mayor poder. Yo veo eso, yo los veo que han tomado una decisión para ampararse en esa decisión. Y sin embargo no les ha salido muy bien, ¿no? La apuesta, porque al fin y al cabo fue una apuesta. Y eso fue a pesar de que le dijeron que iban a deportar a todos. Pero hicieron una apuesta, ¿no? La apuesta no salió como querían y terminaron pues muchos perdiendo. Pero se va a lograr hacer esta libertad de una forma u otra, ya lo dijo María Corina Machado, con o sin ayuda de Trump, pero se va a lograr. Eso tenemos que tenerlo por hecho. Va a lograrse esta libertad tan anhelada que queremos. Creo que lo que tenemos es un dolor extremadamente profundo por la separación familiar, por la forma como se ha producido esa separación familiar, por el hecho de que tenemos tantos años que muchos no hemos podido ver a nuestras familias de nuevo por diferentes razones que tienen que ver con este éxodo y este exilio que todos estamos viviendo, millones y millones de venezolanos. Yo creo que más bien es una desesperación por sentir que alguien podía solucionar el problema, que alguien nos podía salvar. Yo creo que realmente la población venezolana, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero también lo he sentido en muchos venezolanos que están en otros países que nos mandan mensajes por sus familiares que están aquí. El desencanto ha sido tremendo y creo que va a seguir siendo, lamentablemente, a lo largo de los días y de las semanas y de los meses que vienen, cada vez peor, porque ha sido un despertar muy fuerte para muchísimos venezolanos, lamentablemente. Pero yo creo que más que el síndrome de Estocolmo, porque es que él realmente nunca nos salvó de nada, él nunca nos estuvo protegiendo de nada. Yo creo que más bien era ese deseo de que milagrosamente algo pasara y de que alguien que hablaba como hablaba él, con ese canto de sirenas, de como la gente le gusta oírlo y no el político tradicional, otra vez comparado con Hugo Chávez. Era quien podía venir a salvarnos como ese el príncipe valiente. Sí, claro, sobre todo después de esa gran frase, ¿no? De todas las opciones que están sobre la mesa. Me acuerdo cómo repercutió eso entre los venezolanos en el exilio y la oposición, etcétera. También creo que aquí hay que agregar un tema, me parece, y ya lo platicaremos en otro momento, pero creo que hay una mala interpretación, y siempre lo he dicho. Latinoamérica entiende de forma muy equivocada la izquierda estadounidense. Cuando oyen izquierda piensan en las izquierdas de Latinoamérica. No tiene nada que ver, es completamente diferente. La izquierda estadounidense es una derecha latinoamericana, es completamente diferente. Entonces creo que también el tema de que la izquierda, los demócratas, no queremos izquierda, fue también un factor importante que influyó, pero por una ignorancia y desconocimiento, ¿no?, del sistema político estadounidense. Lo hablaremos en otra ocasión, Adelis, te agradezco mucho. El coco, exacto, es la palabra, pero sin entender el contexto, por ignorantes realmente. Adelis, te mando abrazo, Adelis, estamos en contacto. Yo creo que voy a estar invitándote muy seguido porque esto va en desarrollo y, como tú dices, va a ir creciendo. Esto va a ser más fuerte cada día. Mil gracias por aceptar la invitación. Exactamente, ¿no? Este tema va a ser más fuerte cada día y va a ser una complejidad, la verdad. Los temas que están saliendo día a día salen un poco de las manos, incluso a veces. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo, compártanlo con sus familiares y amistades y no olviden darle manito arriba y dejarme y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de este tipo. Saben que eso me ayudaría bastante y además que me motivaría mucho a poder seguir haciendo más contenido como este, ¿no? Este pequeño proyecto que
estamos realizando hoy en día. Continuemos. Gracias a ustedes por venir. ¿Cuán representativa es la comunidad venezolana aquí en Doral y cómo esta medida afectaría a todas esas personas que apostaron su dinero con inversión porque llegaron aquí como inversionistas extranjeros para promover el crecimiento, además de toda esa fuerza laboral de venezolanos migrantes que están trabajando en restaurantes, que están trabajando en puntos de crecimiento para esa ciudad pujante que señalas? Mira, 100%. Ahorita no hay lugar que tú vayas al Doral y no consigues una persona trabajando en ese local. Y eso es lo que es el venezolano. El venezolano es trabajador. El Doral hoy día somos un poco más de 84.000 residentes como ciudad, y de esos 84.000 residentes aproximadamente ya el 40% es de origen venezolano. Y por eso siempre llevo el éxito de Doral en gran parte a la comunidad venezolana. Y eso es lo que es, como te digo, el venezolano, y es lo que queremos demostrarle a la administración, que por cierto, el presidente Trump sabe perfectamente lo que es el Doral, como tú lo sabes, porque él tiene su propiedad, es una de las propiedades principales y que él más consciente es la del Doral justamente. Incluso estuvo acá hace 3 semanas atrás. O sea, él sabe perfectamente lo que significa la comunidad venezolana acá en el sur de la Florida y sobre todo en la ciudad del Doral. Ahora, de aprobarse esta ley, estamos hablando de supuestos casos, ¿no? De aprobarse esta ley en el Congreso, ¿cuáles serían los beneficios básicamente que establecerían para los venezolanos que residen aquí en el sur de la Florida? Mira, siempre he abogado por el tema de la ley de ajuste porque es lo que te permite tener un estatus permanente que eventualmente te lleva a la residencia permanente, y obviamente con los tiempos, los 5 años que tienes que esperar, posiblemente poder aplicar a la ciudadanía americana. Eso tiene que ser el enfoque, porque el TPS, como ocurre para cualquier país, si tú lo sabes, es temporal, la palabra lo indica, y no te lleva a ningún estatus. Entonces, la ley de ajuste es algo que ciertamente tenemos que darle todo el empuje, todo el apoyo y seguir comunicándose, porque Marjorie, como te digo, por más que uno hable y lo digamos, pero la presión tiene que venir de todas partes. Cuando te digo presión, es algo de comunicación, de que se involucren. El que nos está viendo, que vive acá en los Estados Unidos, comuníquele a sus congresistas que necesitamos el apoyo para lograr una ley de ajuste permanente para los venezolanos. La comunidad cubana lo logró hace muchos años atrás, como tú lo sabes, por las mismas causas que vive hoy Venezuela. Entonces, es algo que tenemos que enfocarnos y seguir trabajando en ello. ¿Cómo esta medida puede estar teniendo ya un impacto en, por ejemplo, las relaciones comerciales? Tengo mucha gente llegada del sector inmobiliario que me dicen que hay venezolanos que tenían en puerta la compra de viviendas aquí en el Doral y han parado toda esa situación porque tenían el beneficio del TPS, además de todas las relaciones comerciales que ustedes como ciudad manejan, hacen un excelente trabajo de networking con el resto de las empresas que hacen vida aquí en Doral. Mira, sin duda alguna hay mucha incertidumbre, porque por más que está la suspensión ahora en abril, todavía vigente, tienes al grupo que entró en el 2021 o que se acogió al TPS del 2021, que sería hasta septiembre. Entonces está la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Si esto se va a detener, si va a surgir algo rápido que evite, obviamente, esto en abril y en septiembre. Y mientras tanto, como tú lo dices, personas que estaban buscando invertir, que estaban buscando abrir su negocio, todo esto se detiene temporalmente. Tú sabes cómo está la situación económica que viene viviendo Estados Unidos, sobre todo en los últimos par de años. Entonces, si queremos ver ese levantamiento o impulso de la economía local nuevamente, obviamente esto, claro, no está ayudando en ese levantamiento de la economía local. Así que yo espero que esto sea, como te digo, algo que se pueda resolver de la mejor manera en las próximas semanas, que tengamos algo que podamos compartir, que se pueda aliviar el dolor, porque esto está causando mucho dolor en nuestra comunidad. Todos conocemos a alguien a través de un amigo, a través de un familiar que esté en este proceso, así que tengamos mucha fe, mucha fuerza y sobre todo estar unidos de que podemos lograr algo en positivo acá con nuestros representantes. Sí, tú decías obviamente que el beneficio del TPS es un estatus de protección temporal como su nombre lo indica, pero ¿han cambiado el origen por el cual se aprobó en su momento el TPS? ¿Tú consideras que la situación en Venezuela, siendo venezolano, ha mejorado?
No, en lo absoluto, y lo he mantenido y lo expresé en la comunicación también que envié por escrito a la administración. Yo soy de los que dice, y tú lo sabes, para mí el último año y desde julio que el régimen usurpó y robó y sigue usurpando el poder desde este año. Estamos lidiando con un grupo de criminales, delincuentes que se han apoderado del poder para efectos del mundo a partir de enero de este año. Porque, como lo sabemos, perdieron las elecciones, tenían hasta enero para retirarse o irse, cosa que sabíamos que no iba a ocurrir, y desde enero se oficializaron dictadores en Venezuela. Y entonces eso es algo que nunca había ocurrido tampoco en los 25 años que estamos lidiando con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por primera vez, ante los ojos del mundo, a partir de enero, Nicolás Maduro se convierte en un dictador en Venezuela. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir trabajando, en remover la causa, porque hasta que no salgamos de la causa que está pasando en Venezuela con Maduro y Diosdado, obviamente vamos a seguir teniendo un problema migratorio en la comunidad venezolana. Entonces hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, seguir trabajando para asegurarnos de que Nicolás Maduro salga del poder y obviamente poder proteger y trabajar con nuestros hermanos venezolanos acá en los Estados Unidos. Rafael, hay mucho miedo por parte de la comunidad con estas ola o redadas que está haciendo ICE. Hemos visto algunas detenciones en la zona de Homestead, también aquí en el aeropuerto de Miami. ¿Qué información tienes tú sobre cómo se están dando las redadas y cuáles son las preguntas de pronto más comunes que reciben ustedes en la ciudad de Doral? Hay miedo, obviamente. Sí está ocurriendo en todos los Estados Unidos, como tú lo sabes. Lo que sabemos es que siempre son muy focalizadas, muy puntuales. O sea, están personas que tienen algún récord, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, es lo principal hacia donde ellos se dirigen. No es que es algo que se presentan en cualquier lugar porque les provocó, digamos, ¿no? O sea, están buscando una persona específica y obviamente se presentan en ese lugar donde esa persona se encuentra en ese momento. Y estamos hablando de, acuérdate de algo también, Marjorie, para efectos de la comunidad americana y efectos de la ley americana, si la persona entró ilegalmente al país, ya lo consideran un acto ilegal. Entonces tienes dos grupos también. Tienes al grupo que sabemos entró por la frontera legalmente y el grupo que entró ilegalmente. Entonces, para efectos de ello, ese grupo que entró ilegalmente, aunque no tenga un récord criminal, se convierte en un acto ilegal. Y eso está escrito, o sea, así funciona también la ley americana y algo que tenemos que respetar. Entonces, ¿qué sucede? Están yendo puntualmente a casos donde saben que la persona o entró ilegalmente a los Estados Unidos y tiene un récord, y obviamente en ese grupo donde se encuentran en ese momento, a veces, como decimos, pagan justo por pecadores, y es el problema que estamos viviendo, ¿no? Y es lo que queremos también suavizar con lo que estamos haciendo para que obviamente no se vean afectadas familias. Cuando digo familias, es familias con niños, como te dije, que están llevando a esta hora a los niños al colegio, que van a trabajar después de allí y tienen miedo. Y es lo que queremos también poder seguir abogando y trabajando para nuestra comunidad. Así es, Rafael, gracias por acompañarnos el día de hoy y transmitir toda esta información a nuestra comunidad hispana, especialmente a nuestra comunidad venezolana. Gracias por llegar hasta aquí, amigos. No olviden darle me gusta, comentar este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Asimismo, no olviden compartir este video con sus familiares y amistades. Eso nos ayudaría a alcanzar un mayor público y me gustaría mucho, la verdad, el que todo el mundo pueda enterarse sobre las cosas que están sucediendo hoy en día. Continuemos, amigos. Y bueno, y el trabajo que ustedes realizan en la alcaldía de Doral, tenemos 10 años conociéndonos, he visto tu gestión, tu carrera pública a lo largo de estos 10 años y bueno, siempre ha sido una mano amiga para la comunidad venezolana, así que nos alegra tenerte allí. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.